chasing stars in the dead of night. Hola, bienvenidos a La Ventaja del Inmigrante. El día de hoy estoy con Pam Covarrubias. Covarrubias. Bienvenida, Pam, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muchas gracias. No, gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos platicar de tu experiencia que tienes ayudando a empresarios, a pequeños negocios latinos, hispanos en Estados Unidos. Y queremos empezar por conocer un poquito de ti. Así que platícanos, Pam. Bueno, yo siento que el comercio lo traemos en la sangre, ¿no? Porque yo crecí con una mamá que ella tenía un negocio. Mi papá siempre trabajó por sí mismo también. Entonces era así como que ya lo traía dentro de mí. Sin embargo, crecí con un abuelo muy tradicional. Él era abogado. Y él decía, bueno, el camino seguro, ¿no? O sea, entra a una empresa, te jubilas fácil. Y lo intenté, pero fue muy difícil por muchas razones. Entonces, al final de cuentas, me harté de ese tipo de vida que me di cuenta que yo estaba trabajando para crear algo para alguien más. Sí. Entonces, pues dije hasta aquí, di 2 semanas y no tenía plan, no tenía ahorros, no tenía cero. Que es lo que ahora le digo a las personas, no hagas lo que yo hice. Así salió. Y pues poco a poco fuimos aprendiendo. Es que esa parte a veces cuando la cuentas o sea, te ves como muy valiente en retrospectiva, pero sí también dices, no se recomienda tanto como, Cero se como recomienda. lo dicen en las películas. Sí, no. Apenas igual platicaba con alguien y era como llevar una estructura previa a esa decisión, ¿no? Sí, o sea, el planearlo es súper importante. Después de que yo lo hice, yo me di cuenta de por qué no es bueno hacerlo. O sea, mi sistema nervioso estaba súper desorientado. Llegó un momento, yo he contado esa historia, llegó un momento en que yo tenía $1 y 21 centavos en mi cuenta de banco. Y así de, pues la renta viene la próxima semana, no sé cómo la voy a pagar. Y eso es muy desorientado, o sea, te desorienta demasiado, ¿no? Entonces, eso no lo recomiendo. También yo siento que tengo una habilidad de tomar riesgos más alta que muchas personas. Entonces, pues yo dije, ay, a ver, va a llegar, algo va a pasar, me va a llegar un cliente, voy a recibir un depósito, etcétera, etcétera. Y sí pasaba, sin embargo, cuando estás ahí es muy desorbitante, o sea, te desorienta demasiado. Es como estar usando la ley de atracción, estar trabajando en ello, pero Siempre. es como una montaña rusa, ¿no? Totalmente. Dices, ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Y ya pasa algo bueno. Después de que viste $1.25 en tu cuenta, ¿qué hiciste? Pues dije, o sea, no, ahí fue cuando yo tomé la decisión que no iba a regresar nunca más a ese momento. Entonces, fue como un momento de reflexión donde yo dije, ¿por qué llegué a este punto? O sea, ¿por qué me di ese permiso? ¿Qué decisiones tomé que me llevaron a no cuidarme, ¿no? Entonces, fue mucho como trabajo interno para, después de tomar la decisión que no va a pasar de nuevo, decir qué es lo que tengo que hacer para que mantenerme y resetear mi cero de nuevo. Porque mi cuenta de banco entonces, o sea, el cero no es cero, ¿no? Ahí subió así de, bueno, cero son $100 o cero son $500, cero son 1000 y así lo va subiendo para, entonces, como que resetear esa mentalidad acerca de lo que viene siendo un colchón. O sea, no quedarte en un punto de confort De nada cero. más, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que tu mente dijo? Eso es lo que voy a empezar a hacer. A ver, platícame esa parte. O sea, Lo que sucedió en realidad fue que yo tuve que tomar autorresponsabilidad porque llegué a ese punto porque yo lo permití, ¿no? Entonces, una vez que me di cuenta de eso, dije, ¿qué es lo que voy a hacer al revés? O sea, si estas decisiones me llevaron a este lado, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar del otro lado? Y ahí fue donde, pues, decidí asegurarme que o sea, siempre tener clientes potenciales, asegurarme de no, ahora sí que no quitar el dedo del renglón, porque
pues siempre tenemos que seguir trabajando. Entonces, fueron una serie de decisiones que me llevaron a decir cómo puedo crear lo opuesto a lo que me llevó aquí. Y fueron varias, o sea, el creérmela también. Yo creo que lo más importante es creértela, porque por mucho tiempo así de, ay, sí, soy freelance, ¿no? Ujú. Y, o sea, tuvo que llegar ese momento de yo decir, yo me merezco estar aquí, yo merezco tener un negocio, yo merezco recibir pagos, yo merezco también decir que tengo un negocio. Y de ahí, entonces, ya que te la crees, volviendo a lo de la ley de atracción que platicas, entonces, ¿cómo te mantienes ahí? Porque también es bien fácil caerte, ¿no? Regresar a lo familiar, porque es lo que el cerebro busca. Sí. O sea, nos regresamos a lo que se siente familiar, a lo que yo sé, cómo navegarlo, a pesar de que puede ser como de lack, de Como carencia. Como, carencia. ajá. Ajá. O sea, es algo que lo conocí, ¿no? Porque cuando dejé mi trabajo, pues no tenía ahorros, no tenía plan. Entonces, el vivir dentro de esa carencia era así como que ya sé cómo hacerle. Ya sé cómo estar así como que en emergencia todo el tiempo. Entonces, cuando decidí no estar ahí, tuve que entrenar a mi sistema nervioso, a mi cerebro, a mi realidad, a no vivir en esa carencia todo el tiempo. Y ahí es donde está el trabajo. ¿Esto cuándo fue? Hace como 10 años. Ok, entonces son 10 años donde has estado trabajando no solo con inmigrantes, pero también mucho el tema de terapia, ¿verdad? Sí, bueno, yo he trabajado muchísimo. Yo ahora lo que digo que hago es trabajo de niña interior. O sea, trabajamos con tu niño interior porque en realidad eso es lo que siempre nuestro niño interior es quien sale a decir, déjame te llevo lo que tú conoces. Entonces, yo he trabajado y sigo trabajando con mi niña interior porque es la que lleva siempre, a menos de que esa niña, en mi caso, mi niña interior, confíe en la adulta y diga, ok, ya sé que te puedes llevar el camino tú como adulta. Ok, está bien interesante porque justamente apenas estaba leyendo algo acerca y he tomado un poquito de terapia de niño interior, de Mm, sanar ese tipo de cositas, de patrones que vamos repitiendo como adultos, claro, ¿verdad? claro. Durante estos años que has estado trabajando, ¿qué son los patrones en los migrantes como las creencias limitantes más repetitivas que has observado? Ay, la que es así como que la más fuerte es la creencia de no saber recibir. O sea, yo después de haber hecho muchísimas sesiones con, no nada más inmigrantes, pero primeras y segundas generaciones y personas que viven en Estados Unidos, yo concluí que hay 5 heridas que cargamos. La herida del valor, la herida del silencio, o sea, calladita te ves más bonita. Y le llamo en inglés calladita culture, o sea, la cultura calladita que vienen teniendo las 5 heridas, ¿no? Silencio, valor, poder, identidad y compromiso. Entonces, esas 5 heridas todas las cargamos de diferentes maneras. Y lo más fuerte que he notado muchísimo es parte de la herida del silencio y del valor es el saber recibir. Okay. Porque ahí tu niña interior puede decir, si nunca recibimos amor, si nunca recibimos o vimos el valor del dinero o vimos que nuestra familia, nuestros papás o con quien creciste le dieron ese valor al dinero porque crecimos escuchando así de, ay, el dinero no crece en los árboles o la gente con dinero es mala o cosas así. Entonces, cuando una persona empieza un negocio y empieza a recibir, esa herida sube y dice, a ver, te estás convirtiendo en esos que escuchaste siempre. Entonces ahí es donde el trabajo del niño interior llega para sanar esa historia que no se vuelve a repetir como adulto. Pero ahorita que mencionas estas 5 heridas, creo que es muy importante notar que cuando llegas a un país nuevo, creo que se resaltan las 5, ¿no? Claro. Me dijiste que es la del silencio, Ujú. o sea, llegas aquí, no tienes esa libertad de expresión que tienen El aquí y el idioma. idioma, exacto, entender las cosas, la cultura, la sociedad, entonces ya estás,
o presionando ese primer botón, la del valor también. No es lo mismo que ahora sí que en nuestro pueblo hagamos algo y Claro. que hacerlo aquí Y con el, todo el lo que no sentirte que lo mereces. conocemos. Ujú. ¿Cómo lo trabajas con las personas que lo has trabajado? Que es un proceso, pero ¿cómo es lo primero que atacas, digámoslo así? Yo trabajo con el subconsciente. Entonces tengo varios entrenamientos que me permiten entrar al subconsciente de las personas. Que más bien yo no entro, tú entras. Entonces tú entras con tu subconsciente y trabajamos dentro del subconsciente. Estás totalmente consciente, pero entramos al subconsciente y ahí es donde creamos una distancia entre la historia que sucedió y el presente. Entonces es algo muy raro, pero una vez que lo haces tiene sentido. Entonces entras y te enfrentas con la situación, con la historia, con tu niño interior y tienes una conversación con esa versión tuya de hace años. Y le preguntas, ¿qué necesitas? Entonces, muchas veces, por ejemplo, o sea, te puedo dar 1,000,000 ejemplos, pero digamos, la herida o el sentirse, el merecer, muchas veces viene de los papás, ¿no? Entonces, tengo una clienta que entramos con la niña interior, ella presentaba, que es muy chistoso porque siempre cuando le digo a la gente, si quieres trabajar con tu niño interior, empieza un negocio. Entonces, volviendo a la clienta, ella llegaba como que a un punto en su negocio y después regresaba. Y volvía a crecer y se regresaba. Y volvía a crecer y se regresaba. Entonces me dijo, es que ya estoy cansada, o sea, ya quiero crecer y crecer y crecer y poder mantenerme, pero su sistema nervioso no podía mantener ese crecimiento. Entonces, cuando entramos con la niña interior, pues ahí descubrimos que era una herida de mamá, ¿no? Porque la mamá siempre le decía, quédate con lo justo, o sea humilde, o no necesitamos extravagancias, o ¿para qué quieres tanto? O sea, ¿para qué quieres más? Esa era su historia, así de, ¿por qué quieres más? No seas avara. Entonces, esas historias lo que crean, y quiero aclarar que los papás siempre nos van a decir cosas, pero en realidad es la perspectiva que el niño crea. Entonces, cuando la mamá, a lo mejor no lo dijo pasando, o sea, no lo dijo de mala intención, no lo dijo, pero la niña en ese momento creó una historia que entonces cuando ella crece y empieza a ganar dinero, dice, ay, es que me lo merezco, o porque quiero más, si esto es suficiente. Entonces siempre es como que llegaba a tablas a su negocio, o sea, le alcanzaba así como que lo mínimo. Y cuando entramos con esa niña, ella dijo, pues es que no necesitas más, tu mamá te dijo. Entonces, dentro del subconsciente tuvimos una conversación con la mamá y la mamá le dijo, no, lo que yo quería decirte era esto. Y entonces esa situación sanó y ya pudo crecer. Es muy raro, yo no lo entiendo. No, sí, he trabajado un poquito con la parte de, es como hipnoterapia, ¿no? Más o menos, sí. ¿Similar? Si estás familiarizado con la hipnosis, es algo similar, pero estás totalmente consciente. Sí, claro. Todo este tipo de marcas que traemos, de creencias limitantes, digámoslo así, ¿cómo crees que se podemos empezar a llegar a ser conscientes antes de tener contacto directo con alguien que las trabaje contigo? Porque todos los días estamos constantemente diciéndonos, o hay un personaje adentro de nuestra cabeza que nos está diciendo cosas no del todo positivas. ¿Cómo logras esa parte, concientizar a las personas de que no son lo que están escuchando? Lo primero es tener curiosidad. Y una vez que te das permiso a tener curiosidad y preguntar, ¿por qué? Ahí es donde creas esa conciencia. Y algo que yo recomiendo mucho es que la gente tenga curiosidad a lo que otras personas reflejan. Entonces, muchas veces, y eso es muy cómico porque así, cuando la gente habla así de, ay, vela, está haciendo esto y esto, eso es un reflejo de lo que tú deseas. Entonces, si te das permiso tener esa curiosidad de decir, ¿por qué a mí me molesta que se ponga el moño en la cabeza? ¿Pero por qué me molesta en realidad? Porque muchas veces ese
tipo de juzgación que hacemos es un reflejo de algo que queremos. Entonces, cuando te das permiso de tener esa curiosidad, que es lo más difícil llegar a la conciencia de decir, esto no es, o sea, siempre operamos en autopiloto, o sea, le das y no te das cuenta. Entonces, lo más importante es pausar y decir, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? Creas esa conciencia y ahí puedes entonces preguntarte, ¿por qué siento esto? ¿Y qué tanto influye el miedo a conocernos? Porque mucha gente no quiere ni siquiera indagar tanto en su mente porque dicen, no, quién sabe qué hay adentro. Justo, y más los inmigrantes. Precisamente yo he tenido muchas conversaciones que dicen, es que yo sufrí mucho y no quiero revivirlo. Y en realidad la idea no es que revivas el sufrimiento, sino que sanes la herida. O sea, no es ponerle limón a la herida, sino más bien limpiarla y permitirle cerrar. Entonces, o sea, el miedo son mentiras. O sea, el miedo te dice, no abras la puerta para ver si el monstruo está abajo de la cama. El miedo te dice, hay un monstruo abajo de la cama, pero si no te das el permiso de ver si en realidad hay algo abajo de la cama, nunca lo vas a descubrir. Y desgraciadamente mucha gente se queda ahí por el miedo y pues no podemos hacer nada. O sea, es un autopermiso que cada persona tiene que hacer. Digo, porque al final de cuentas ser inmigrante requiere muchísima valentía. El problema que yo creo que puede llegar a ver es que cuando ya estás de este lado, empieza, o sea, el miedo que traías ya no existe, ya estás aquí, pero te empieza a comer toda la presión, la cultura e incluso que muchas veces nos damos la espalda entre nosotros Claro. Como comunidad, ¿no crees? Totalmente. Y lo que influye, yo pienso, es que es el evitar sufrir de nuevo. O sea, el miedo lo que hace es una barrera para defendernos. Entonces, el miedo vive en el cerebro, en la amígdala, y la amígdala es ese sistema de alarma que tenemos que nos dice, aquí hay peligro o no hay peligro. Entonces, el decidir tener conciencia de por qué estamos reaccionando de cierta manera, o sea, es inteligencia emocional, ¿no? Pero el tomar esa decisión, el miedo dice, ahí puede haber peligro. Porque a lo mejor, si cruzaste el río, si pasaste por el desierto, si viniste, o sea, todas esas situaciones que fueron difíciles, el cerebro dice, esto se siente familiar. Entonces vamos a evitarlo y por eso mejor ni lo voltees a ver. Entonces sí, el miedo es algo que puede llegar mucho, pero vuelvo a lo mismo, tener curiosidad. Y sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero poco a poco, comunidad es muy importante, el darnos permiso de platicarlo es muy importante, pero también no es necesario que lo volvamos a sufrir, vuelvo a lo mismo, porque hay veces así, vamos a tener una plática y déjame te cuenta mi trayecto y te pones a llorar. Eso no es necesario hacerlo para sanarlo, sino más bien decir qué sucedió, o sea, qué idea hice dentro de mí una vez que pasó y cómo puedo sanar esa parte. O sea, no tienes que revivir lo que pasó, sino más bien tomar lo que sucedió, la perspectiva que tomaste y decidir qué va a pasar con eso. En este caso, siendo más proactivo con la parte del miedo. Durante los últimos 5 años hemos vivido tanto generacionalmente y como inmigrantes. Y seguimos. Exacto, dos temas muy fuertes donde nos inculcaron, o no nos inculcaron, sino que vivimos mucho miedo. Y ahorita se vive demasiado. ¿Cómo podemos empezar a trabajar evitar esas repercusiones tanto en nuestro cuerpo, en nuestros bloqueos, durante los siguientes años? Lo primero es recordarnos que tenemos evidencia que en este momento estamos a salvo. Entonces, por eso es más fácil quedarte en donde estás que hacer el trabajo, ¿no? Porque sí es trabajo. O sea, es tomar, si el miedo te llega a decidir, ok, en este momento, ¿qué tengo que me recuerde que estoy a salvo? O sea, en este momento tengo zapatos, en este momento estoy en una casa, en este momento tengo comida, en este momento a lo mejor tengo un trabajo, ¿no? En este momento tengo una cama en donde puedo... Todo eso es evidencia que yo estoy a salvo. Entonces, una vez que creas una evidencia, ya como que calma la amígdala, que la amígdala es nuestra amiga que siempre está
buscando el peligro. Entonces, una vez que calmamos a la amígdala, que nuestro sistema nervioso se regula, ahí es donde ya podemos salir de lo que viene siendo fight or flight, ¿no? ¿cómo se dice? Huye o pelea o huye, ¿no? Así se llama en español. Entonces, o sea, es cuando tu sistema nervioso está buscando cómo mantenerte a salvo. Entonces, regresamos a darnos esa evidencia de decir, esto tenemos como evidencia de que estamos a salvo, ya tu sistema nervioso se regula, es el primer paso, y después de ahí ya podemos indagar lo que sigue. Pero el primer paso siempre es mantener tu sistema nervioso a salvo. O calmado. Pero también estamos en una época donde es muchísimo más fácil, ¿sabes qué? Tomarte una pastilla para dormir, tomarte una cerveza. De esa manera son como la forma negativa de calmar la amígdala. Sí. ¿Por ahí lo estás evitando o lo estás confrontando? Es evitativo también. ¿Qué herramientas recomendarías tú? ¿Respiración? ¿Meditación? Es que las herramientas... O sea, te puedo dar muchas herramientas. Lo que invito a las personas es que no se compliquen la vida con buscar 1001 herramientas holísticas. Ponte a bailar. O sea, yo trabajo mucho, hago trabajo somático. Entonces, lo más simple es cómo nos autorregulamos sin pensarlo. O sea, cuando bailas, y nuestra cultura es mucho de bailar, ¿no? O sea, cuando bailas, ahí estás regulando tu sistema nervioso. Pon una canción, báilala, otra cosa, cántala. O sea, humming, murmurar, así es. Sí, Ajá, sí. es que no hay traducción de humming. No, ¿cómo se dice? Cuando... Como... Lo que estábamos haciendo ayer que te hicieron a ti, ¿no? No, bueno. Bueno, humming en inglés es cuando cantas una canción pero sin abrir la boca, ¿no? Eso ayuda a regular tu sistema nervioso súper fácil, es lo más fácil que puedes hacer. Y gente me dice, es que cuando estoy en una crisis, ¿cómo voy a pensar en una canción? Happy birthday. O sea, piensa en feliz cumpleaños, en las mañanitas, en español, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la canción que siempre te vas a acordar? Cántale las mañanitas a alguien. Y eso lo que hace es que estimula el nervio vago que permite que tu sistema nervioso se nivele. Brincar. O sea, puedes utilizar una cuerda, puedes brincar de arriba hacia abajo. Eso ayuda a que tu sistema nervioso regrese al punto de digestión y rest and digest. ¿Cómo se dice rest? Como descansar. Descansar y digerir. Uh-huh. A ese punto de descansar y digerir. Entonces llevan 3, ¿no? Baila una canción, canta una canción, brinca de arriba hacia abajo, 1 minuto, 5 minutos, lo que te permitas. Eso te ayuda a regular tu sistema nervioso. O sea, te lo estoy dando así como que de lo más fácil a un poco más complicado, ¿no? Yo hago una modalidad que se llama tapping, en donde utilizas los puntos meridianos. No tienes que sabértelos. Nada más te va a dar un punto que es aquí en el cuello. Es justo abajito de la clavícula. Okay. Y nada más lo puedes utilizar. Puede ser bilateral, puede ser al mismo tiempo. ¿Eso qué activa? Eso activa, es el punto meridiano del el riñón, que está conectado en la medicina tradicional china con el miedo. Okay. Entonces, este es uno que es súper fácil y yo puedo argumentar que lo hacemos sin pensar. ¿Qué pasa cuando alguien nos asusta? Hacemos esto. Entonces, automáticamente nosotros estamos estimulando el punto aquí. Lo hacemos siempre sin pensarlo. Entonces, llevan 4, ¿no? Y el último, te doy 5. El último sería lavarte las manos con agua fría, lo más fría que puedas. Uh-huh. Y punto bono, si te pones agua fría en la cara. En la cara. O aquí atrás del cuello. Sí, porque y está muy padre que digas este tipo de herramientas que son sencillas, porque creemos o se cree de repente que te tienes que ir a hacer yoga, sí, o te tienes que ir a escalar un cerro para calmarte. Vete al monte a meditar, ¿no? Y ese tipo de cosas son bien sencillas y no se difunden tanto porque pues, no venden. Exacto. O sea, yo te doy algo que lo puedes hacer en tu casa ahorita en este momento. Levántate y ponte a brincar.
Y algo o sea, todas esas herramientas que te di que son fáciles, gratis, están, o sea, literal a la punta de tus dedos, son muy activadoras. O sea, a pesar de que se sienten fáciles, por ejemplo, el bailar una canción puede activar tu sistema nervioso y te puede poner a llorar. Ahí la idea es que la gente se dé permiso de sentir. O sea, no nada más es calmar tu sistema nervioso, sino también sentir la emoción y sacarla. Porque el mantenerla adentro es lo que crea lo que nos crea disease, que nos enfermemos. Entonces, por ejemplo, tengo una cliente que hace poco, ella tuvo una situación con su mamá, se enojó mucho con ella. Estamos trabajando en la herida de la mamá. Y me dijo, o sea, la vi la semana pasada, llega la siguiente semana y me dice, es que me enfermé. O sea, pensaba que me había dado, no sé, un supervirus que me la pasé en el baño todo el fin de semana. Y que la tía, su suegra creo que le dijo, es bilis. Entonces me dije, porque ella nació aquí, me dice, no sé qué es bilis. Y yo, pues es todo ese enojo que cargaste. O sea, con ese enojo que hiciste con la mamá, tu cuerpo lo sacó y qué bueno que te diste permiso de sacarlo. Porque cuántas veces nos lo tragamos y nos lo tragamos y nos lo tragamos. Y eso es lo que crea que el cuerpo se enferme. Porque las emociones están hechas para sentirse. En inglés se llaman feelings, ¿no? Uy, qué chistoso, porque, perdón que te interrumpa, pero fíjate, sufría mucho de agruras y reflujo. Ah. A ver si eran corajes. Sí. Yo creo que traías ahí algo que quería salir, pero no te dabas permiso. El sentir es muy importante. O sea, primero creamos la conciencia, la curiosidad, conciencia, sentimos. Y el sentir, ese ya es un paso súper grande. Si te permite sentir, es algo súper, súper grande. Y por ejemplo, nosotros sucede mucho, ¿no? Y más con el inmigrante, porque es así como que, pues ya pasaste por todo lo que pasaste para llegar aquí. ¿Cómo vas a mostrarme weakness? ¿Cómo me vas a mostrar que no eres fuerte? Entonces la gente crea esta como barrera así de que, ay, yo no siento nada. Porque ya todo lo que pasé ya me hizo fuerte. Pero en realidad eso no nos ayuda de nada. Debemos de sentir. Nuestro cuerpo está hecho para sentir. ¿Qué pasa cuando le das... ¿Tú tienes perritos, animales? Sí. ¿Perro, gato? Gatos. Gatos. Sí. Los gatos son peor. Cuando el gato dice, a ver, tengo ganas de venir contigo a que me des amor, una vez que acaban de sentir lo que tienen que sentir contigo, que tú los tocaste, ¿qué hacen? Se van. Pero se sacuden. Ah, bueno, sí. Ese es, cuando te digo, ponte a brincar, ese es el sacudido que el animal hace. Porque un animal saca lo que tú le pegaste siempre. Un perro hace lo mismo. Porque los animales autorregulan su cuerpo, o sea, no se tragan lo que tú les echaste que ellos absorbieron de emociones. No, y nosotros vamos agarrando cosas que no nos pertenecen. Todo el tiempo. Por todos lados. Se te mete a alguien y ya le estás mentando ahí, ¿Y qué haces? ¿Te lo tragas? Sí. Entonces, por eso sentirlo es lo más importante. Ese tipo de cosas que vas agarrando del exterior y que se van convirtiendo en bloqueos, ¿cómo los vas procesando? ¿Cómo los vas identificando? Esa curiosidad, o sea, curiosidad, después conciencia y decidir darte permiso de sacarlo. Mucha gente, por ejemplo, tiene problemas digestivos. Pues, ¿qué es lo que no estás digiriendo en tu vida? ¿No? O sea, todo lo que el cuerpo, o sea, tener no nada más la curiosidad de lo que estamos sintiendo, las creencias que estamos llevando, sino también las señales que el cuerpo te está dando. Esas agruras, ¿qué es lo que tu cuerpo quiere sacar que no le estás dando permiso? O dolores de cabeza, o incluso lentes, por ejemplo. Tengo una cliente que ella empezó platicando así muy random. Me dijo que ella empezó a usar lentes cuando estaba muy chiquita. Y yo le pregunté, ¿qué pasó un año antes? No, pues mis papás se divorciaron. Entonces, ¿qué decidiste no ver? Que tu cuerpo dijo, voy a crear algo que me permita no ver claro. Entonces, todo lo que el cuerpo te muestra es una señal. Y cuestionarla, o sea, decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en mi vida que está
que mi cuerpo me está dando una señal. Mi hermano dice, el cuerpo comunica. Entonces, es bien importante también tener esa conciencia de qué es lo que el cuerpo nos está dando, esa señal. Y bueno, cuando estamos con el día a día, cuando estamos trabajando, cuando dijimos, ya llegamos a este país y a lo que vamos, que es trabajar, 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 muchas veces dejamos de sentir. Entonces, permitirte el sentir. Y me lo pelean cada vez que hablo con gente con inmigrantes especialmente, ¿cómo me pelean eso, O sea, es así como que lo más difícil es cómo yo voy a sentir. O sea, eso es... Yo no te voy a mostrar algo que me va a hacer que esa vulnerabilidad, porque sentimos muchas veces que te puede atacar con eso. O alguien más puede hacerlo. Y más ahorita con todo lo de redes sociales, estás totalmente, o sea, estás constantemente aparentando cosas, poniendo tu mejor versión. Exacto. Tuve una invitada que se llama Vero Marcos, la doctora Vero Marcos, y nos platicaba justamente de que la vulnerabilidad es un superpoder, porque te das cuenta realmente quién en tu vida vale la pena, bueno, no que vale la pena, sino quién en tu vida está porque realmente te ama. Entonces, creo que es muy difícil llegar a ser vulnerable, sobre todo, digo, en esta época. ¿Cómo podemos hacer como una campaña de conciencia para que la gente deje ¿De ser fuerte? de tratar de parecer fuerte? Pues, ay, es que es todo un rebrand, Yo creo que la manera más fácil es siendo un modelo a seguir. O sea, yo incluso lo he notado con mi familia, por ejemplo, ¿no? Cuando yo, y yo soy eldest daughter, soy la hija mayor, la que siempre tiene que ser fuerte, que no puede sentir nada, que siempre, o sea, así como que... Sin embargo, es el darte permiso de decir, a ver, déjame, yo abro tantito la puerta para que la otra persona diga, a ver, déjame, te doy un poco de empatía. Y entonces ya creamos ese ciclo de conversación y de ayuda, de decir, bueno, tú te abriste un poquito, entonces yo también puedo, ¿no? Y eso crea más humanidad entre nosotros, porque no somos robots, que ahora con la inteligencia artificial así como que sentimos que... Pero necesitamos sentir. Entonces, la vulnerabilidad, estoy totalmente de acuerdo, es bien importante. Y pues no es también algo así como que, ay, déjame venir a llorar contigo, ¿no? Sino más bien crear la confianza. ¿Cómo vamos a crear una confianza entre cada persona? Y pedir permiso también. O sea, no todo mundo va a poder decir, sí, o sea, a ver, llora conmigo. Sino más bien crear la relación de una manera en que haya confianza y después abrir un poco y que sea recíproco. Y entonces así puedes ir abriéndote poco a poco a poco. Como hijos de inmigrantes, a veces hay un pensamiento que, ¿sabes qué? Pues ya mi papá vino, mi mamá vino a Estados Unidos, llegaron hasta aquí, pues a mí nada me toca llegar hasta aquí. ¿Has notado tú esto de que no, o sea, el techo es a lo mejor poquito más, pero no el verdadero, digamos, techo que hay aquí, o las posibilidades, claro, que tienen de hacer algo muchísimo más grande? Sí, pues es una creencia limitante. Uh-huh. Y eso en realidad viene a la lealtad al linaje. O sea, a mí me ha tocado trabajar con clientas que tienen ese guilt, ese... como remordimiento. Súper remordimiento de... Por ejemplo, una que me dice es que yo gano al mes lo que mi mamá ganaba al año. O sea, ¿cómo me merezco esto, no? Y ahí viene la herida del merecimiento. El valor y el merecimiento. Entonces, es una creencia limitante que está muy ligada al linaje y a la lealtad. De decir, es que si mi mamá llegó a este punto, ¿cómo yo puedo pasarla? Pero en realidad ahí es cuando volvemos a hacer ese trabajo de darnos permiso de decir, a ella le encantaría que yo triplicara lo que ella ganaba al año, al mes. O sea, y lo estoy haciendo no nada más por mí, sino por ella y por la que vino atrás, y la de atrás, y la de atrás, y la bisabuela, y la tatarabuela. Entonces es un cambio de esa creencia que
hay veces que tenemos que sanarla desde atrás. ¿Y cómo sabemos cuando sí nos merecemos algo y cuando no? Pues siempre nos merecemos algo. Pero digámoslo así, ¿cómo te mereces, cómo te estás, digamos, ganando $30 la hora y alguien más que hace algo similar gana $20 la hora? ¿Cómo sabes? A pesar de que digas, bueno, pues a lo mejor yo trabajo más o me preparé más, ¿cómo haces para...? Porque de repente yo he sentido esa parte como de decir, pues, ¿cómo es posible que hay gente que gana mucho dinero y hay gente que no gana tanto dinero? Y en realidad, o sea, sí merecemos ganar tanto dinero, sí merece haber una desigualdad tan grande. Yo creo que es un poquito pues, de empatía, pero ¿cómo te lo crees? Bueno, todo mundo merece ganar lo que se le antoje. 1. 2, es un trabajo muy interior el creértela. O sea, porque más bien es, o sea, el creértela es redefinir que el dinero es una herramienta. Así como una taza de café es una herramienta que te da energía, el dinero es una herramienta que te permite tener acceso, que te permite recibir. Entonces, es cambiar la creencia limitante de lo que nosotros creemos que es el dinero. Entonces, porque es muy interesante, y pasa mucho, incluso a mí me tocó, cuando yo estaba en un corporativo, yo contraté a alguien porque yo era manager, ¿no? Entonces, a mí me tocó contratar a alguien que su base era lo que yo ganaba. O sea, ella, porque era una mujer blanca y ella supo negociar mejor. Entonces, ella entró con la base a la que yo ya había, o sea, me había costado tanto tiempo llegar. Y yo así de, ¿cómo? Pero entonces ahí es donde entra la parte práctica y la parte interna, ¿no? O sea, la parte interna es el tú hacer ese trabajo interior de decir, ¿por qué yo no creo que soy merecedor o por qué me merezco ganar tanto? Y la parte práctica es también saber cómo funciona el dinero, saber cómo negociarlo, saber que hay veces que las conversaciones son un poco difíciles, pero hay que tenerlas, porque tú debes de creerte que te lo mereces, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, es tanto trabajo interno como trabajo práctico. Te comentaba del libro de Napoleón Hill que me gusta mucho y me gusta mucho platicar sobre cómo él también te dice esa parte de tú vas a ganar lo que le digas al universo que quieres ganar, ¿no? Y de ahí en fuera es pues todo el trabajo que le dediques a esa meta. Uh-huh. Y es bien complicado que realmente sigamos cosas organizadas, que seamos organizados, que seamos responsables con lo que estamos haciendo y luego aparte de todo, no hacemos algo y nos quejamos de que no nos está llegando. Ahorita hay mucho de manifestación sin acción, Uh-huh. o de que quieren hacerse famosos de la noche a la mañana sin ver todo el trabajo que hay detrás de todo eso. ¿Tú crees que esta nueva generación tiene solución en cuanto a esos problemas que están viviendo? Tipo la manifestación O sea, sin de acción. que los muchachos de que están de que no quieren ir a la escuela, no quieren van a la universidad, de que piensan y no es para todos, yo lo sé. Uh-huh. Cada quien tiene un camino diferente, pero se está promulgando mucho de que no vayas a la escuela. No hagas nada. Ponte a jugar en internet y te van a pagar algún día. Uh-huh. Es muy interesante porque ahí igual tanto podemos cuestionar la creencia actual como podemos cuestionar la creencia pasada, ¿no? Porque la creencia pasada dice, ve a la escuela, sigue reglas y pudiéramos decir que es algo para controlarlos. O sea, aquí en Estados Unidos le llaman School to Prison Pipeline, por ejemplo, ¿no? O sea, es como el sistema educativo te forma de una manera en que tú sigues el control, o sea, permites que alguien controle tu conocimiento, a donde tú quieres ir, tu carrera, etcétera, etcétera, argumentativamente, ¿no? Por el otro lado, la nueva generación dice, yo no voy a permitir que me controles de esa manera. Entonces, viene ese contraste que ahora estamos viendo de nosotros crecimos así de ve a la escuela, sigue carrera, hazlo todo como que sigue
los lo pasos. y lo rompimos todo al final. Exactamente. Entonces ahí es donde yo pudiera decir a lo mejor algo que va a ser un poco controversial, pero pues es lo que tú quieras que pase. O sea, yo fui a una carrera y yo tengo carrera, fui a la universidad y me encanta que yo pude aprender lo que aprendí. O sea, conocí a gente extraordinaria. O sea, todo lo que yo aprendí en la universidad, yo lo puedo aplicar en mi vida. De igual manera que hay personas que no fueron a la universidad. Tengo un amigo, por ejemplo, que él es mercadólogo también. Y él es brillante y no fue a la universidad. Entonces, y platicamos siempre y él saca cosas que yo decía, ¿de dónde aprendiste eso? Y es porque él decidió que su camino iba a ser exitoso sin universidad. Entonces, no sé si nos toca juzgar las decisiones de los demás, siempre y cuando decirles, ok, si no quieres ir a la escuela, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cuál es tu plan? Porque, o sea, también estar así de, ay, pues me van a pagar por existir. Puede suceder. Sin embargo, pues sí hay que, o sea, un árbol no crece sin agua. Entonces, ¿cómo tú vas a fermentar lo que tú estás para que pueda crecer en lo que tú buscas? Es que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito yo veía a la gente de traje y decía, es que es un señor exitoso, yo quiero usar traje cuando crezca. Entonces, ¿cómo usas traje? Ah, pues tienes que estudiar y luego Claro. meterte en una empresa a trabajar. Y yo lo decía así, yo no voy a ser emprendedor. Yo nunca voy a ponerme a emprender porque no es lo mío. Y de repente un día dije, no, ya no quiero tener traje todos los días y quiero hacer algo por mi cuenta. Pero fue el proceso de hacerlo. O sea, de lo que te decía ahorita. O sea, no puedes querer algo y no hacer nada al respecto. Y ahorita se ve como que es muy fácil volverte youtuber, influencer, streamer de videojuegos. Y sí creo que se están tratando de saltar la parte del camino, del proceso. Ah, bueno, pero eso es para que ellos lo aprendan. Ok. O sea, para llegar desde abajo de la montaña al pico de la montaña, siempre va a haber un camino. Sea que venga un helicóptero y te agarre y te suba, o que tú te vayas por el sendero y lo subas, o sea, siempre el camino existe. Entonces, o sea, siento que a veces como que juzgamos mucho esas ideas de así de no tienes que hacer nada y nada más piénsalo y se va a crear. O sea, al final de cuentas las personas se van a dar cuenta que no es cierto. Y o van a decidir que el camino de ellos es no tener un camino, tal vez. Y esto es chido, o sea, sin embargo, yo creo que lo importante es que cada persona se dé permiso de explorar cuál es el camino que van a seguir. Porque también ahí es donde entra que muchos tenemos más recursos que otros, muchos tenemos más acceso que otros. Ahí es donde entra el privilegio, por ejemplo. Entonces, o sea, es muy juzgado, por ejemplo, las white girls, ¿no? Que dicen, just think about it. O sea, solo piénsalo y ya se va a crear. Pues personas así tienen un nivel de privilegio que no o sea, que a lo mejor no tienen que pensar que van a comer mañana. O sea, a lo mejor ya tienen una casa donde no tienen que pagar renta, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver todas las, o sea, tenemos que como que abrir la cajita y decir, bueno, ¿qué tienes tú que te permite decir eso? Y cómo, si yo quiero creerlo, ¿cómo puedo llegar a un momento, volvemos al safety, ¿no? O sea, ¿cómo estás a salvo para poder decir, no tengo que hacer nada para que suceda? Es que eso también es como un doble filo, porque imagínate, ¿no? O sea, si tienes que estar trabajando todo el día porque no tienes ese sustento o ese colchón, pues no vas a estar diciendo, ay, va a pasar de Exacto. la noche a la mañana. Ahí es donde Sí, viene la ya conciencia. O sea, terminé. también tienes que estar consciente que a lo mejor a ti no te toca ser así. Donde tienes que ver el privilegio de quien te dice que puede serlo. Así de, bueno, a ver, ¿qué trae ella que tengo yo? Ahí es donde entra la teoría de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw. Ella habla bueno, es una teoría como que es parte del feminismo, que habla de que cada persona viene con un nivel de privilegios distinto. Y no podemos, o sea, mi nivel de privilegios es distinto al tuyo. Y la manera en que yo creo algo va a ser muy distinta a la manera en que tú lo creas, porque no nada más, o sea, es lo externo que vemos, sino también lo interno, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, yo crecí con papás divorciados.
O sea, mi nivel de tolerancia es muy distinta a alguien que creció con dos papás. O sea, empezamos desde tu infancia y después ya entra cuánto tienes de ahorros, cuánto tienes, o sea, qué tipo de dinámica existe en tu casa, cuáles son las creencias religiosas tal vez que cargas. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta para tomar decisiones. O sea, no es así de que, ay, enchilame esta, ¿no? Como... o sea, es mucho más profundo que lo que vemos en redes sociales. Sí, claro, no, y aparte no es lo mismo, por ejemplo, que digas Steve Jobs y Mark Zuckerberg se salieron de Harvard, a tú que vas en una universidad que no es Harvard y te quieras salir al mismo, o sea, Sí, por ejemplo, Steve Bezos, él comenzó Amazon en el sótano de la casa de sus papás y sus papás le dieron dinero para comenzar, sí, pero ¿sabes? ¿quién te da $250,000 para que Exactamente. empieces una empresa, no? Exacto. Entonces, ahí es donde sí podemos decir que todo mundo tiene ese rango de merecer. Sin embargo, cada quien tiene un tipo de cartas distintas. Y lo importante es saber qué es lo que tienes y comenzar por ahí. Entonces ahí podemos decir que también nos ayudaría bastante la parte de la gratitud, ¿no crees? Claro. O sea, desde el punto en donde estés parado, decir, pues, estoy parado, o sea, gracias porque estoy aquí. Llegué. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Exacto. Durante estos años que has estado trabajando con negocios de inmigrantes, ¿cuál es el mayor problema que tú ves a la hora de que quieran abrir un negocio o de que están arrancando un negocio? Que no quieren crecer. O les da miedo crecer. Ok. O sea, por ejemplo, tengo una clienta que me encanta. Ella tiene un negocio, es un producto. Y ella te platica la idea, así como que yo quiero que mi producto esté en todas las tiendas del mundo. O sea, quiero hacer mi producto global. Y a la hora de que le digo, ok, entonces, o sea, es bien fácil decir la idea, hasta allá la veo, ¿no? Pero cuando nos regresamos a decir qué es lo que tienes que hacer para llegar allá, o sea, si quieres hacer un producto global, entonces hoy, en este momento, tienes que ir a tocar 50 puertas. Ay, no, pero es que... y si me la cierra, o sea, es ese, el hacerlo lo que sigue, volviendo al miedo, el miedo a crecer, porque incluso ha sucedido que en este caso de esta persona, la puerta se abrió y dijo, es mucho, es demasiado, no sé si puedo mantener, o sea, el merecimiento. ¿Y es miedo a crecer o miedo al rechazo? Es miedo a recibir. A recibir. Porque en su caso, y en muchos, volviendo al ejemplo que di antes, llegan a un cierto punto al techo y ya si lo cruzan es así como que, uy, no, ya no sé qué voy a hacer. O sea, es el miedo a recibir y a no sentirse que pueden mantenerlo. Como síndrome del impostor. Sí, pero no me gusta hablar o sea, sí, pero es más bien, es que es más profundo del impostor. Es así como que no creo que merezco, no confío en mí para mantener, por ejemplo, una conversación que sucedió es, una cliente decía, es que yo no puedo tener, que mi negocio gane más de $100,000 porque yo no sé qué voy a hacer con ese dinero. O sea, ella no creía que era capaz de sostener ese, o sea, de saber qué hacer con ese dinero, que sí es impostor, pero el síndrome del impostor o el fenómeno del impostor es una mentira. O sea, es una creencia totalmente limitante. Fíjate que nosotros tenemos un negocio que ya tiene más, te estaba contando, como más de 3 años y estamos empezando a desarrollar una aplicación. Nice. Y en el proceso del desarrollo de la aplicación sí hubo un momento en donde yo dije, o sea, le veo potencial. Obviamente por eso empiezas un negocio, un emprendimiento. Pero llegó un punto en donde me bloqueé y dije, es que, o sea, ¿y si pega? O sea, ¿y qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Sí. Todavía no la lanzamos, estamos en el proceso, pero sí hubo un punto en donde dije, es que yo, o sea, yo no me veo, no sé qué voy a hacer. O sea, y me bloqueé por completo de que no trabajamos, o sea, no trabajamos en ella durante un mes casi. Wow. Y dije, pero bueno, a ver, si ya he hecho otras cosas que me daban más miedo y con Evidencia. menos recursos, Exacto.
¿cómo no voy a arriesgarme en este momento? ¿Qué recomiendas tú para recordarnos de nuestros triunfos pasados y de ahí impulsarnos? Crear una lista de evidencias. Es muy interesante lo que dices porque sí, es algo que yo me he dado cuenta muchísimo, que incluso me pasa a mí, es que no tenemos, o sea, el inmigrante, el hijo del inmigrante, no tiene tanto miedo al fracaso, sino es más bien el miedo al éxito, que es muy distinto al miedo del fracaso que tiene el americano o afroamericano. Nosotros tenemos el miedo al éxito, porque ¿qué vamos a hacer cuando el éxito llegue? Eso es algo muy, muy importante. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Crear una lista de evidencias. Y crear o sea, literal, yo les digo a mis clientas, ten un cuaderno. Tengo una clienta que ella tenía una pared en su casa y era así como que un cuadrito de pared que le sobraba y la pintó de negro y le hizo pizarrón. Y ahí puso su lista de evidencia. Entonces ella así de, me gradué con honores, pude cambiarme de ciudad 5 veces, manejé del punto más lejano del país al punto más lejano del otro lado. O sea, cosas así que a lo mejor son muy triviales, pero es evidencia que hiciste cosas difíciles. Entonces, o sea, lo más práctico es cuando te encuentres, primero, calmar tu sistema nervioso, tener curiosidad de decir, uy, ¿por qué? Porque no es miedo al fracaso, es miedo al éxito. ¿Y qué puede suceder? O sea, ¿qué es lo que yo sé que es verdad en ese momento? En este momento lo que sé que es verdad es que tengo toda esta evidencia que me dice que puedo hacer cosas difíciles. En este momento tengo evidencia que mi cuerpo tiene salud, tengo la gratitud, ¿no? Tengo evidencia que tengo un lugar en donde trabajar, que tengo internet, que tengo computadora, tengo acceso a tal vez recursos que antes no tenía. Tengo experiencia que me permite a lo mejor saber más y poder crear más. ¿Qué es lo que el miedo me está diciendo? O sea, cuestionar también al miedo. Yo también algo que invito, que es un poco ridículo, pero es muy efectivo, es darle un nombre a tu miedo. Okay. ¿Cómo se llama el miedo? Y entonces hablar con el miedo. O sea, por ejemplo, mi miedo se llama Hortensia, ¿no? Y, o sea, sí es un poco loco, pero así de, ¿qué quieres, Hortensia? ¿Hoy no? Yo no quiero que me vengas a decir mentiras hoy. Y entonces eso lo que hace es que te separa del miedo, no eres tú, sino es Hortensia en mi caso, ¿no? ¿Cómo se va a llamar tu miedo, por ejemplo? Ay, no sé, fíjate. Tendría que... sería algo de Star Wars seguramente. Oye, un villano de Star Wars. Es como en Harry Potter cuando sacan el sarcófago donde sale su miedo, que lo tienen que enfrentar. Exacto. Y lo estás ridiculizando. Está separado a ti el miedo. Porque lo que yo había escuchado era que también puedes imaginar algo que no te gusta, o sea, que te da miedo y luego imaginar cómo se hace chiquito. Voy a pensar cómo se va a llamar. Nombra tu miedo y ya enfréntalo. Un ejercicio también que pueden hacer es nombrar el miedo, así de, por ejemplo, la aplicación, ¿no? Que me dijiste. Así de, tengo miedo, o sea, primero me congelé, porque eso es tu fight or flight, ¿no? Así de, no sé qué hacer. Entonces, masajear tu sistema nervioso, ponte a bailar, ponte a cantar, etcétera, etcétera. Una vez que ya regresas a un lugar neutral en el que tu cerebro frontal pueda pensar, entonces preguntarte qué es en realidad lo que me está deteniendo. Y si es Hortensia, en mi caso, que está diciendo mentiras, entonces a ver, ¿qué mentiras me estás diciendo, Hortensia? Y les escribo en un papel y luego les pongo un círculo alrededor que lo mantenga ahí y lo tacho y le digo, ya no existes. Free. Es otra herramienta muy práctica. Y eso yo lo he hecho muchísimo con clientas. Por ejemplo, tengo una clienta que ella un día llegó a una sesión así de, es que tengo 80 problemas. Y yo, a ver, no creo que sean 80 problemas, ¿no? Así de, cuando llueve truena, ¿no? Y entonces le dije, a ver, vamos a escribir los problemas. Y lo escribió y era una hoja, o sea, no eran 80 problemas. Ok. Entonces, ahora que escribas los problemas, ¿qué es el miedo? Que tu miedo, en su caso, ¿qué es lo que te está diciendo acerca de cada problema? Y una vez que ya escribes el miedo a un lado, ¿qué es lo que tú puedes controlar?
eran como 12, ¿no? Digamos. De los 12 problemas, ella podía tener el control de uno. Todos los demás tenía que esperar, o era un problema de alguien más, o sea, nada que ver. Entonces, una vez que circuló el que ella podía controlar, tomó una decisión que era lo que iba a hacer al respecto, y los demás los fue tachando, así de esto no es mi problema. Y ya al final, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Salió de mi cuerpo, o sea, es otra manera de sacarlo. Es como neuroplasticidad y ¿cómo se llama? O sea, quitarte bloqueos también energéticos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque justamente estaba también platicando con la doctora Vero de la neuroplasticidad y Es cómo buenísimo. no creemos que podamos cambiarnos. O sea, creemos que no, pues ya estoy muy viejo para cambiar. O ya y no es cierto. O sea, apenas empecé a tratar de aprender a tocar el piano después de 20 años que lo había dejado. Y dije, wow, o sea, dije, sí puedo. O sea, y si me esfuerzo todos los días en hacer un pequeño, o sea, 5 minutos, dedicárselos a algo, lo puedo lograr. Y creo que todos deberíamos hacer eso, ¿no? Como ponernos esas metas pequeñas para demostrarnos, para justamente la Crear lista que dice, evidencia. sí. Totalmente. ¿Qué le dirías tú a la gente que quiere empezar un negocio ahorita aquí en Estados Unidos y dice, pues es que no sé qué va a pasar con todo esto, etcétera? Fíjate que algo que... Bueno, yo te conté que yo crecí con una mamá con un negocio, ¿no? Yo platico con ella acerca de así, de cómo ves el mundo, o sea, porque quiero ver ella que llevó un negocio por mucho tiempo. Y ella siempre dice, es que el mundo siempre se ha estado cayendo. O sea, desde que yo me acuerdo, ella dice, desde que yo me acuerdo siempre hubo guerras, siempre la gente está muriendo de hambre, siempre, o sea, hubo conflictos geopolíticos, el mundo siempre va a estar dando vueltas, empieces o no, empieces hoy, empieces mañana, empieces ayer, el mundo sigue dando vueltas. Entonces, el primer paso sería tomar la decisión que quieres hacerlo. 2, decidir cuál es la idea, pero aterrizarla bien, porque no nada más, ay, quiero empezar un negocio, pero ¿de qué? O sea, ¿quién es tu cliente ideal? O sea, ya es algo más práctico. O sea, el trabajo interno vas a ir saliendo. Porque hay veces que la gente dice, ay, bueno, voy a hacer mi trabajo interno, pero, y después empieza, no. El trabajo interno va a salir cuando tú vas a ir avanzando. Porque así como tú te congelaste con la aplicación, o sea, no iba a salir hasta que salió, ¿no? Entonces, es algo un poco más práctico, decidir qué es lo que vas a hacer, cuál es el modelo de negocio, cómo vas a crear ese intercambio con la herramienta que le llamamos dinero, cuánto vas a cobrar, quién es tu cliente ideal, branding. O sea, es algo más práctico. Como técnico. Sí, pero sí es importante tomar la decisión que mereces recibir y tener el éxito. ¿Tú ves noticias en tu día a día? Trato de, no, o sea, sí que prendo la tele y no. O en internet de que... Sigo a ciertas personas que cubren cosas, pero no es lo primero que veo. Porque he tenido también esa plática de cuando estás tan metido en, es que ¿qué pasó esto? ¿Ya qué pasó esto? Te quedas ahí. Estás atacando Exacto. también tu cerebro con energía Sí, hay que proteger. negativa y pues te enfrascas más en decir, ¿para qué voy a hacer algo si está Se va a acabar el pasando mundo todo esto? mañana. Sí. Sí, no hay que proteger la salud mental. Algo que también no hablamos, ¿no? ¿Qué es lo que escuchas tú normalmente? Yo escucho a personas que hablan más de análisis geopolítico desde el punto de vista de sociología, por ejemplo. Porque al final de cuentas, o sea, una vez que tuve esa plática con mi mamá que me dijo, mira, el mundo siempre va a tener problemas, eso me dio un poco, hasta cierto punto, una paz. Porque también yo le dije, es que, ¿cómo? O sea, es muy difícil ver que los niños están muriendo en Palestina, por ejemplo, que el acceso a comida está siendo bloqueado. Y algo que ella me dijo es, la diferencia de antes y ahora es que ahora tú lo puedes ver en el momento en que pasa. Entonces, ahí es donde vienes a proteger tu salud mental, ¿no? Y no es de decir yo no voy a ver esto, sino más bien decir cuándo yo lo voy a ver. Porque así como es importante que
yo proteja mi salud mental, eso me va a ayudar a que yo tome acción de una manera que pueda ayudar a los demás. Porque el crear un negocio no nada más es para mí, ¿no? Es como voy a crear el mundo, dejarlo mejor de como lo encontré. Entonces sigo a personas que tienen lo más neutro posible, que pues, en este punto no sé si hay alguien en realidad neutro, pero por eso me gusta seguir a sociólogos, porque lo ven de un punto de vista más de, del, de cómo nosotros reaccionamos de la parte humana. Es que ahorita ya todo tiene una agenda Sí. en cómo te lo presentan, ¿no? Incluso una de las plataformas que más me gustaba, que era Twitter, Valió. o sea, es una escoria. Entras y está completamente No dividida hay. desde el dueño hasta todas las Sí, sí, facciones sí. políticas posibles. Y ya no, o sea, como dices, ya no sabes realmente. Yo honestamente sí estoy, o sea, cerrado a las noticias y de repente pues obviamente te llega o ves Sí, algo claro. y dices, ah, y lo más triste es que la mayoría son noticias muy negativas, ¿no? Que tanta gente falleció en Sí. tal lugar. Y digo, pues ya lo vi, ya ni modo, tenemos que seguir, o sea, tenemos que hacer algo, porque al final de cuentas no sabemos, como dice, bueno, cuándo se va a acabar el mundo. Estas decisiones que vamos tomando de crear negocios que ayuden a nuestra comunidad, ¿cómo podemos apoyar más a esos negocios? Pues siempre buscar, o sea, yo creo que volviendo a la conciencia, saber cómo consumimos y de ahí tomar decisiones de a quién le podemos comprar, ¿no? Entonces, algo que por ejemplo yo hago mucho es que si voy a un mercadito o algo, no siempre necesito algo, pero si encuentro algún negocio latino, le compro algo y eso lo guardo como regalo. Entonces, cuando tengo algún evento o cuando me invitan a un cumpleaños, ya tengo ahí un regalito que yo compré de un negocio y eso es algo que tengo muy presente, ¿eh? Que siempre lo tengo que hacer. Es si voy a un lugar, o por ejemplo, me gusta mucho ir a bibliotecas o librerías locales y siempre trato de comprar libros de ahí. O sea, es más bien concientizar tu consumo y tomar decisiones alineadas a tus valores, al final de cuentas. Ahora, porque sí es difícil, digamos, consumir local, porque es más caro, al final de cuentas, ¿no? No es lo mismo irte al farmer's market que agarrar tu despensa en Walmart. Claro. Sí es complicado también. Pero volvemos a lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, desde dónde estás hablando y no puedes decir, ah, pues es que tú no apoyas a los negocios locales, pues es que no siempre es... Claro. O sea, cuando yo iba empezando, yo no podía comprar en farmers markets. No. Pero encontré, por ejemplo, un CSA box, una caja que viene que te mandan por correo de granjeros locales, que es más barata, relativamente, y ahí te la mandan a tu casa. Entonces, o sea, no es el precio necesariamente del mercado, pero te mandan una cajita. Y cuando de plano no podía, pues no puedes, o sea, Sí, si claro. no puedes, no puedes, pero igual hay otras maneras de apoyar, o sea, puedes amplificar al negocio, puedes decir, ay, mira, me encontré esta señora que vende X, Y o Z, y lo puedes compartir en tus redes sociales si tienes acceso a redes sociales. O sea, hay otras maneras de apoyar que no necesitan dinero. Claro. ¿Qué consejo le darías tú a los inmigrantes emprendedores para empezar? Yo creo que todos los inmigrantes son emprendedores. ¿Qué consejo les daría? Que aprendan a recibir y que se sientan que merecen más, no nada más. Porque siento que muchas veces llegamos a este país y es así como que hasta aquí, ya, lo que me merecía era llegar. Pero no, te mereces ganar mucho, te mereces tener una vida llena de felicidad, te mereces comprar una casa si ese es tu sueño, te mereces que, o sea, todos tus sueños se conviertan en realidad, no nada más es llegar a este país y aquí acaba el sueño americano. Normalmente a todos nuestros invitados les preguntamos cuál es la ventaja del inmigrante. Para ti, ¿cuál es la ventaja del inmigrante? La resiliencia. Y esas ganas que creo que nunca acaban. O sea, yo
no he conocido un migrante que diga, ya se me acabaron las ganas de seguir. O sea, siempre encontramos las ganas así de, aunque las tengas que, así como que encontrar desde el piso, pero las ganas siempre siguen. Sí, la realidad es que siempre estamos ahí trabajando 24/7 o viendo qué sigue. Mi papá siempre está pensando, ¿qué más? ¿No? Sí. Ha logrado bastante, pero aún así siempre está viendo qué más hacer. Y ojalá que realmente se den cuenta del valor de los inmigrantes en este país y cómo podemos hacer una cohesión mucho mejor de la que hay ahorita. Sí, siento que tenemos que recordarnos que existimos y siempre algo que mencionaste al principio que no lo tocamos tanto fue el apoyarnos unos a los otros, ¿no? Porque el sol sale para todos, eso es algo que a veces creo que se nos olvida y sí es triste cuando yo he llegado a ver así como que, así de, ay no, ya no le hables, ¿no? Pero o sea, eso es algo que yo tengo bien presente. Hice alguna playera en algún momento que decía, el sol sale para todos. Porque sí es. O sea, hay abundancia para todos. Y siento que esa carencia que llegamos a cargar a veces nos limita a apoyarnos porque decimos, ay, es que si a mí me ha costado tanto llegar aquí, ¿por qué te voy a abrir la puerta? Sí. O sea, ¿por qué no? Si tienes acceso, ¿por qué no? Totalmente. Pues muchas gracias por tu podcast, muchas gracias por todo lo que haces por la comunidad y por haber estado con nosotros platicando y dándonos estos excelentes consejos. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Igualmente. 2 bags and a heart full of grit.